Shabbat Shalom, hermanos, bienvenidos de nuevo a la congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y vamos a transmitir, como siempre, la enseñanza de hoy para nuestro canal de YouTube, volviendo a las raíces de nuestra fe y agradeciendo, como siempre, a las personas que se toman el tiempo de ver estas enseñanzas. Esperamos, como siempre, las compartan si les gustan, las comenten y si no lo han hecho, se suscriban al canal de YouTube para que más enseñanzas sean compartidas a través de las redes sociales. El día de hoy traigo para ustedes una enseñanza más de esta serie que le hemos llamado Renovando la Mente, Activando la Fe y Viviendo Más Allá de Nuestras Limitaciones, que, como ya lo he dicho, tiene como propósito pues ayudarnos a que nuestra fe sea más activa, más práctica, que nos dé mejor resultados, pasar de una fe teórica a una fe que de una manera simple pero efectiva pone toda la confianza en Dios. Y el día de hoy traigo para ustedes un tema que a mí en lo particular me gusta, la historia bíblica, todos los pasajes que nos remontan a la historia antigua del pueblo de Israel y cómo tuvieron que enfrentar un sinnúmero de problemas, desafíos, como lo siguen enfrentando el día de hoy. El día de hoy traigo este tema que le he llamado fe que resiste la intimidación, cuando la presión prueba tu fe. Y está basado en la historia bíblica del segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19, que tiene que ver con un personaje, un rey de la antigüedad del reino de Judá, llamado Ezequías, que fue uno de los reyes considerados más justos, más leales, más fieles a Dios, y de lo cual el día de hoy vamos a compartir esta historia que espero nos fortalezca en la fe cuando pasamos por pruebas. Y quiero empezar el tema de hoy hablando de peleas, de guerras, de un deporte pues que todos conocemos, que es un deporte de contacto físico. A algunos les gusta, a otros no, por esto de la violencia, y me refiero al boxeo, a los deportes de contacto físico. Y hago remembranza a esto para decir que la pelea o las peleas a veces se ganan antes de empezar. Y quiero que se imaginen, viendo la imagen de estos dos boxeadores, se imaginen cómo en una pelea de boxeo, dos peleadores que están a punto de subir al ring. Cuando esto se transmite por televisión, todo esto es mediático y ambos están entrenados, ambos están preparados físicamente por semanas, meses de entrenamiento, pero antes de subirse al ring y tirar el primer golpe, abajo del ring ya hay algo que está pasando. Y es que normalmente en las peleas que se transmiten por televisión, un día antes o horas antes del combate, van y los pesan públicamente, pasan en televisión, hay una rueda de prensa donde ambos hablan, y esto sabemos que es pues marketing para generar más atracción a la gente, para que apuesten, para que escuchen lo que se dicen y se miran cara a cara. Vean ahí el ejemplo, ¿no? Y no solo de cerca, algunos casi se besan, pero con un propósito. En este caso, uno de los peleadores es muy común que empieza a intimidar al otro. Le mira fijamente a los ojos, sin parpadear, le clava la vista muy cerca. Le habla con palabras altisonantes, amenazando con mucha seguridad y se muestra muy dominante. Y en ocasiones el otro responde igual, pero también hay momentos donde el otro comienza a sentirse incómodo por las palabras, las amenazas, los gestos, los gritos, y aunque no ha recibido ni un solo golpe porque no están en el ring, pero ya está dudando. Eso es un proceso de intimidación emocional que tiene mucho que ver para una pelea. Ven ahí la foto, ¿no? Esa es una foto real de dos competidores donde el de la izquierda es más bajito y el otro, vean, se agacha y como que lo quiere intimidar por la estatura. Y sabemos que no siempre por la estatura, ha habido unos chaparritos que tiran a los grandes, ¿no? Y aún en la historia bíblica de David y Goliat, pero de entrada, la intimidación es una poderosa estrategia.
para tratar de vencer al enemigo antes de empezar la batalla. Veámoslo ya en la realidad. Bueno, esto se le llama una estrategia de intimidación. Y en el boxeo, pues es muy conocido que muchas peleas se pierden antes de empezar debido a esta estrategia. Porque uno de los dos, por el temor, por la intimidación del otro, se siente vencido en su mente aún antes de empezar el combate. Y ya cuando suena la campana, el que intimida al otro, el que muestra seguridad, se lanza a pelear con mucha confianza en que va a ganar. Y si el otro repercute emocionalmente la intimidación, va a pelear con miedo. Y eso puede definir la pelea. De manera que vean, no solo es la capacidad física, el entrenamiento, sino mucho de las batallas tienen que ver con la mente, con la psicología. ¿Y por qué empecé hablando de esto? Porque precisamente en la historia bíblica que vamos a ver, se habla de esa misma estrategia de intimidación utilizada en la guerra. Y no solo en la guerra actual, como lo dije, ahorita en los medios de comunicación, según el que usted vea, algunos sobresaltan mucho las amenazas de Donald Trump. De hecho, antes de hacer la pausa el martes de la guerra, él había dicho que iba a borrar la civilización. Todos los iraníes iban a terminar. Alguien dijo, va a mandar una guerra, una bomba nuclear, tal vez. Pero sabemos que el señor es muy de utilizar amenaza para todo, ¿no? Pues es parte de la estrategia. Si intimidas al otro con aranceles y con amenazas, pues pueden lograr la mejor negociación para ti. Pero los iraníes no se han dejado y ellos amenazan con bloquear el petróleo y de hecho han hecho colapsar la economía para obligar a Trump que detenga la guerra. Entonces son guerras de estrategia a través de intimidación, amenazas. Y justamente aquí menciono que antes de Jerusalén, en la época antigua del rey Ezequías, ser atacada por el pueblo asirio, antes de que hubiera una batalla, ya había una guerra, pero una guerra mental. El enemigo asirio no comenzó con espadas, con lanzas, comenzó con amenazas de palabras. Y por cierto, quiero señalar que el pueblo asirio, que fue una potencia mundial, una gran civilización muy poderosa en ejército, corresponde a lo que hoy son geográficamente Irán, Turquía, Irak y Siria. Significa que el actual Irán tiene mucho de la civilización del pueblo asirio y lo vamos a ver. No es casual entender cuáles son las ramificaciones de los pueblos actuales que siguen siendo enemigos de Israel y que tienen que ver con estos enemigos antiguos. Al menos traen raíces de sangre de esta civilización. Y vean ahí la imagen, ¿no? A través de gritos, de amenazas. Era una guerra psicológica donde los asirios ya estaban tratando de intimidar al pueblo de Israel antes de lanzar la primera lanza, el primer combate. Bueno, es que la intimidación del pueblo asirio contra Israel tenía ese propósito. Y eso es exactamente lo que encontramos en esta historia del rey Ezequías. Fue un pueblo sitiado porque los asirios llegaron, lo rodearon al pueblo de Israel a pesar de que sus ciudades eran amuralladas. Pero cuando un pueblo era sitiado era otra estrategia de guerra, les cortaban el agua, los suministros de comida y los encerraban hasta que los podían vencer de hambre también. De manera que el pueblo asirio era un enemigo poderoso. Según la Biblia tenían 185,000 soldados. Oiga, eso hasta el día de hoy es un gran ejército. 185,000 soldados. Y también tenían una voz que intentaban sembrar miedo. Ellos sabían que la intimidación psicológica era importante en la guerra, pero la verdadera batalla no era fuera de las murallas, era en la mente del pueblo. Y ellos lo sabían. Este poderoso ejército asirio de 185,000 hombres, y para poder entender bien la historia de esta batalla que tenía como frente, ¿verdad?, en el pueblo de Israel al rey Ezequías, hay que entender quién era el pueblo asirio, porque no era un enemigo cualquiera. De hecho, en aquel tiempo era considerado el imperio más temido de su tiempo.
¿Y saben por qué? Por su brutalidad y sus conquistas. Y ustedes van a entender por qué hoy esa región de los pueblos de Irán siguen siendo muy, muy brutales en sus estrategias para mantenerse en el poder. Ahora en el mes de diciembre, la noticia empezó antes de la guerra, ustedes saben, porque muchos manifestantes dentro de Irán comenzaron a protestar porque la economía está colapsada. Y aunque algunos dirán, pues es que Estados Unidos los tiene bloqueados, por eso la economía está así. Bueno, no solo por eso, sino porque el gobierno actual de Irán, los ayatolas, que ya tienen cerca de 50 años en el poder, gastan la mitad de todos sus recursos por venta de petróleo en armamento, en hacerse por misiles, por bombas, no solo para lanzar ellos a Israel, sino para surtir a sus aliados que están cerca de Israel, Hezbollah, Hamas y los hutíes y todos esos pueblos chiitas, musulmanes chiitas, que por su creencia y religión tienen un odio extremo en contra del pueblo de Israel. Y es tanto su afán y su odio que todo el dinero lo gastan para acabar con Israel. Y tienen al pueblo, pues, en hambre. Fíjense, una de las cosas que carece Irán, a pesar de todo el poder, en esa área de Medio Oriente, donde hay mucho petróleo y mucha riqueza, carecen de agua. El agua vale casi lo mismo que el petróleo, porque crear agua, porque pues es desierto. Tienen que invertir dinero en tratadoras de agua para sacar agua del mar y convertirla en agua potable. Pero ya es insuficiente. Y el pueblo por eso protesta, dice, oye, pues no tenemos agua, no tenemos nada, y tú gastando millones para tratar de destruir a Israel. Y muchos no están de acuerdo, pero los tienen reprimidos. Y se calcula que varios miles de personas murieron ahora en diciembre porque salieron a manifestarse. Y los ayatolas que conservan el poder, pues los reprimen a través de castigo y los matan. Incluso se dice que algunos heridos iban al hospital y llegaban allí a acabarlos de matar. No quieren que el pueblo se levante en contra. Entonces son sanguinarios, son pueblos que no la piensan para hacer daño, ni a su gente. Imagínense a los que no son de su propia sangre. Entonces, para entender esto, hay que ver cómo este pueblo asirio, desde esa época antigua, y que son parte de la raíz actual del pueblo de Siria, de Irán, Turquía, pues eran imperios muy brutales que se lanzaban a la conquista utilizando estrategias pues muy extremas. Por ejemplo, aquí menciono, el imperio asirio era un imperio conocido por su brutalidad extrema, porque no solo conquistaban, aterrorizaban. ¿Y qué era lo que hacían para hacerlo? Pues dentro de sus prácticas de guerra incluían ejecuciones públicas, torturas extremas, deportaciones masivas, como lo hicieron con el pueblo de Israel, el reino del norte. Las 10 tribus se las llevaron cautivas. Y destrucción total de las ciudades que arrasaban, las quemaban. Literalmente era una masacre, un baño de sangre. Eran pueblos sanguinarios, literalmente. Dentro de eso mismo, de la brutalidad de sus actos de guerra, se sabe, entre otras cosas, que empalaban a sus enemigos. ¿Y saben lo que es eso, no? Los dejaban como una estaca clavada en todo el cuerpo. Colgaban los cuerpos en las murallas, les arrancaban la piel, vivos. No crean que ya después de muertos, pues si no, no sienten. Como una advertencia, pero ¿por qué dirán ustedes, por qué hacían esto tan sanguinario? No solo era para ganar guerras, sino para romper la voluntad del enemigo antes de pelear, sabiendo que si los atrapaban, no había escapatoria. Generaban terror, o sea, eran terroristas, actos terroristas como los de hoy, ¿eh? ¿Qué propósito tienen hoy los terroristas? Sembrar pánico, miedo, terror. Y vaya que desde ahora que se desató la guerra, desde el año pasado, en junio, ha habido muchos actos terroristas en el mundo. ¿Sabían ustedes? En Europa, en Estados Unidos, directamente con las comunidades judías. Hay gente que de esta gente no la piensa para ir ponerse bombas y meterse a una sinagoga y
estallar con todos los que puedan matar, con la promesa, según la creencia del Islam, que si tú matas al enemigo, en este caso a los judíos, allá llegas al otro lado y te esperan 70 mujeres vírgenes para ti. Esa es la idea del cielo, de la recompensa que tiene un musulmán extremista al dar su vida a causa de la guerra religiosa del Islam. ¿Cómo la ven? No, dicen, pues me voy a rayar, ¿verdad? Y además, vean ustedes, acá en la tierra, los gobiernos lo recompensan. Si tú te martirizas, te bombardeas para acabar con algunos pocos enemigos, así como le llaman a los judíos, aquí tu familia recibe por todo el resto de la vida una indemnización donde los dejas asegurados económicamente, no pagan impuestos, el gobierno les da un dinero mensual y les asegura la vida a tu familia. Vean el incentivo, ¿eh? A tal grado llega el odio que así. Tú matas a un judío y yo te pago. Le doy dinero a tu familia. Y allá en el cielo, pues ya sabes, te espera una recompensa. Todo esto ha estado como parte de las estrategias de guerra. En segundo lugar, el imperio asirio era un imperio conquistador. Para el tiempo de Ezequías, del cual vamos a ver esta historia, habían conquistado ya muchas naciones. Habían derrotado reinos poderosos. Por ejemplo, ya habían destruido el reino del norte, Israel, las 10 tribus. Y según el segundo libro de Reyes, capítulo 18, Samaria ya había caído ante Asiria. Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Y ahora iban detrás del reino del sur, el reino de Judá, donde el rey era Ezequías. Entonces, cuando llegaron al reino de Judá, ellos ya venían de conquistar muchos pueblos y naciones numerosas, dejando atrás todo un rastro de conquistas. Además de esto, y esto es muy clave, Judá no estaba viendo solo una amenaza, estaba viendo una historia de victorias del pueblo asirio. Y aquí es donde pongo un principio. El miedo crece cuando recuerdas más lo que el enemigo ya ha hecho que lo que Dios puede hacer. Y esto tiene mucho que ver, cuando, incluso en la actualidad, a ver, cuando hay un combate, digamos, de boxeo, sí tiene mucho que ver el historial de las peleas de los combatientes. Si uno de ellos dice, bueno, tengo 15 peleas, 10 ganadas, 5 perdidas, y me voy a enfrentar con uno que tiene 100 peleas, 97 ganadas y 3 perdidas, pues no, te va a ir como en feria, ¿verdad? Y de las 97 ganadas, 90 por nocaut, pues peor, ese amigo pega como duro, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, y aquí también era el historial. El pueblo asirio llegaba ante las puertas de Jerusalén con todo un historial de victorias. Entonces, oye, dices tú, no, pues si barrió con tantos pueblos, ¿qué podemos esperar nosotros? Y vean, ahí puse fotos de inteligencia artificial para darnos una idea. Ven, en los muros, el pueblo viendo todo el ejército que se acercaba para amenazarlos, para conquistarlos, y ellos allá adentro encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Resistimos, ¿cómo les ganamos? Les tiramos piedras desde arriba. Era difícil. Prácticamente era una pelea que no tenían posibilidad de ganar. Algo más. El rey Sennacherib, que era el reino de este imperio asirio, era un rey con fama de invencible y muy sanguinario. El rey de Asiria no venía a negociar con el rey Ezequías. Venía con un ejército de 185,000 soldados preparados, con una reputación aterradora de haber ganado muchas guerras y una confianza absoluta en su poder. Literalmente él venía, voy a aplastar a Jerusalén en un instante. Si ya lo hizo con las demás naciones, vamos a acabar con este reino en un 2x3. Esa era su confianza, Y sabían ustedes que tenemos historias, ¿verdad? Como la de David y Goliat, donde
Parece ser que el vencedor ya es muy claro, pero a veces el resultado final es otro. Entonces, este rey venía con todas las de ganar, en pocas palabras, muy confiado de que iba a ser una guerra rápida, fácil y contundente, creyendo en el poder de su ejército, de su reputación y de todo lo que habían hecho atrás. ¿Y cuál fue lo primero que hicieron llegando a Jerusalén? Bueno, empezar con un mensaje de intimidación. Si ustedes ven el segundo libro de Reyes, capítulo 18, del 33 al 35, él mandó a un representante, el rey mandó un representante para amenazar al pueblo. Se puso en un lugar elevado, porque pues alguien dirá cómo usaron bocinas o cómo le hicieron. Bueno, en un lugar elevado donde empezó a vociferar y entre otras cosas decía: ningún Dios de las naciones que hemos conquistado antes los ha podido librar de nuestra mano. Y le decían al pueblo: ¿y qué les hace a ustedes pensar que su Dios sí los va a poder defender de nosotros? Una intimidación. Y no solo para atacar al ejército, era para hacer caer la confianza que todo el pueblo tenía en Dios. Y ellos escucharon las amenazas, así como las amenazas de Goliat, que estuvo saliendo día con día a amenazar al ejército de Israel, retándolos. Esta es la guerra de la intimidación y así lo estuvo haciendo. Fíjense lo que decía, Segundo de Reyes 18, del 28 al 30, dice: entonces Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, o sea, en el idioma de ellos, para que le entendieran. Y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Dios. Así literal, o sea, en pocas palabras, nada los va a proteger. Ya dense por perdidos y derrotados, porque ni su Dios va a poderlos defender. ¿Y sabían ustedes que ahí estuvo la clave? Cuando él se metió con Dios. Porque no solo el pueblo escuchaba, Dios también, ¿con qué eso dices? Bueno, pues, si a esas vamos, a ver qué pasa. Y por eso ven, en la historia moderna incluso, cuando alguien ha maldecido, no solo al pueblo de Israel, al Dios de Israel, se meten en un problemón tremendo. Ya la historia lo ha marcado. Ustedes saben, la más conocida y reciente fue de Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, que en alguna de las ruedas de prensa dijo que odio desde mi vientre a esos judíos y su Dios. Ándale. Y no fue casual que murió de cáncer de vientre. Desde ahí maldijo al pueblo, al Dios de Israel, y desde ahí se murió de cáncer. Por eso cuidado con las amenazas, no al pueblo de Israel, al Dios de Israel, porque te metes con el Dios de Israel. Y ese fue el error de ellos, pero bueno, obviamente haciendo uso de su soberbia, de su seguridad y de todos sus antecedentes de victoria, se atrevieron a desafiar al Dios de Israel. Y es ahí donde decía ahorita, todo fue parte de una guerra psicológica. Antes de atacar físicamente, intimidaron. Y este personaje llamado el Rabsaces, que era el mensajero, gritaba, fíjense bien la estrategia, en el idioma del pueblo. Porque dice la Biblia, la historia bíblica, que representantes del rey Ezequías salieron como para decir: oye, no empieces a gritonear, vente, vamos acá a hacer una reunión privada, como la que están ahorita haciendo los representantes de Estados Unidos e Irán, allá a puerta cerrada, para ver si negociamos. Y él dijo: no, yo voy a hablar en el idioma hebreo para que todo el pueblo escuche. Y lo hizo en voz alta frente a todos. ¿Cuál era el propósito? Él no quería negociar con los representantes del rey de Judá. Ellos querían sembrar un miedo colectivo, debilitar la moral del pueblo y dividir la confianza.
Porque ahí está la estrategia, ¿no? Divide y vencerás. Dijeron, si logramos intimidar al pueblo, se van a levantar contra el rey, no lo van a apoyar y va a ser más fácil vencerlos. Vean la estrategia, ¿eh? Ahora, según el segundo libro de Reyes, capítulo 18, ya lo dijimos, este representante del rey de Asiria empieza a declarar, y en otras cosas lo que dice, no confíen en Ezequías, no confíen en Dios, nadie los va a librar de la mano del rey de Asiria. Y aquí viene un principio, ¿no? El enemigo siempre intenta debilitar tu fe antes de tocarte un cabello. Antes de hacerte daño, primero intenta robarte la fe, porque sabe que si eso sucede, ya es más fácil vencerte. Y eso sigue siendo una estrategia actual en el ámbito espiritual también. Vean ahí las fotos, ¿no? Las amenazas, gritando al pueblo y allá el pueblo de Israel escuchando todo. O sea, ellos estaban enterados. Número siguiente, ¿por qué se sentían tan seguros de ganar la guerra? Bueno, porque así Asiria tenía todo a su favor. Vean, poder militar, un historial de muchas victorias, estrategia psicológica, suficientes recursos en armas y la experiencia en la guerra. Entonces, viéndolo desde lo humano, era pues prácticamente imposible vencerlos. O sea, el pronóstico real de que el pueblo de Israel les ganara era 0%. Tenían todo. Vean, ese era el escenario. Y aquí justamente voy a transferirlo para pensar en nosotros, ¿eh? ¿Qué enseñanza nos aporta esto? Bueno, la pregunta es, ¿qué te intimida a ti ahora? Porque hoy no enfrentamos una guerra literal con Asiria, pero sí enfrentamos enemigos. ¿Cuáles pueden ser esos enemigos? Problemas que parecen mucho más grandes que nosotros. Eso puede ser lo mismo cuando estamos en una postura donde es que ¿cómo voy a resolver este problemón? No me alcanza. Malas noticias es otro. Y vaya que mucha gente, ¿verdad? Las malas noticias le causan pavor. Por ejemplo, ahora con la guerra, ¿da? La economía, hay lugares donde ha subido mucho la gasolina, hay países que dependen mucho del petróleo que está ahorita bloqueado de Irán, y todo esto va a traer un cambio. Se estima que si esta guerra se alarga, va a haber un desastre económico. Muchas personas también parten de experiencias de fracaso pasadas y les da miedo, y muchos más de los propios pensamientos donde uno se dice a sí mismo, esto no lo voy a superar. Son los tipos de intimidación ante situaciones que enfrentamos, llámese enfermedades, problemas económicos, problemas emocionales, rupturas en la familia. Todo eso puede ser una situación que nos cause temor e intimidación. Y aquí vienen algunas frases. El enemigo quiere que veas su historial para que olvides el poder de Dios. Y sí, es que si nosotros nos enfocamos en cómo hemos tenido fracasos anteriores, pues nos va a dar miedo cuando enfrentemos un nuevo desafío. La fe se debilita cuando escuchas constantemente la voz incorrecta. Y vaya que el enemigo nos mete mucho esto, ¿verdad? El desánimo y esa frase que al rey David le decían cuando estaba en la prueba, ¿dónde está tu Dios? A veces la escuchamos, ¿eh? Tú eres creyente, pues mira cómo estás, ¿dónde está tu Dios? Ya te abandonó. Y si nosotros escuchamos esas voces de intimidación, podemos perder la fe fácilmente. Y aquí voy rápidamente con unas preguntas para que las personas que vean la enseñanza tal vez se identifiquen. Número 1, ¿has enfrentado momentos en los que la presión ha sido tan fuerte que te ha hecho dudar de lo que sabes que Dios te prometió? La duda tiene un efecto tremendo, ¿eh? Siguiente, ¿qué voz
está hablando más fuerte hoy en tu vida? ¿La voz del miedo o la voz de Dios? Habrá personas que estén pasando por un momento de angustia, de temor, y puedan decir la verdad, pues creo que estoy escuchando más la voz del miedo en este momento. ¿Alguna vez has tomado decisiones apresuradas solo para evitar el conflicto, aunque sabías que no era lo correcto? A ver, vamos haciendo esas preguntas. ¿Qué situación actual te está intimidando tanto que te hace sentir que no tienes salida? Tal vez alguien que escuche la enseñanza se puede identificar con estas preguntas. La siguiente, ¿te has encontrado negociando tu paz, tu fe o tus convicciones solo para reducir la presión que estás viviendo? Y eso lo vamos a entender ahorita en esta historia. A veces la gente, para bajar un poco de presión, prefiere negociar o ceder un poco en sus convicciones para no tener esa presión. Viene esta otra pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado pensamientos como no va a funcionar, no lo vas a lograr, esto es demasiado para ti? Pensamientos de desánimo que nos invitan a retroceder, a no intentarlo, a quedarnos estancados. Cuando enfrentas una crisis, tu primera reacción es correr hacia Dios o intentar resolverlo todo por tu propia fuerza. Vean qué preguntas, ¿no? Y aún a algunos creyentes diremos, pues la verdad a veces sí, yo lo intento resolver antes de acudir a Dios. Otra pregunta, si hoy tuvieras que ser honesto contigo mismo, ¿estás respondiendo desde la fe o desde el miedo? Y vaya que todos hemos tenido miedo en algún momento, ¿no? Es lo más humano. Porque antes de que el enemigo toque tu realidad, tu vida, siempre intenta primero tocar tu mente. Todo esto que estoy compartiendo desde la historia de David y Goliat y ahora esta es para que aprendamos que el enemigo, la primera prueba que nos va a poner es el desánimo, la duda, el miedo, la intimidación. Y si caemos en la trampa, lo demás va a ser más fácil para él robarnos las bendiciones. Y volviendo a la historia, que por cierto le he llamado fe que resiste la intimidación. Vamos a ver rápidamente quién era Ezequías. Ezequías era un rey descendiente del rey David. Hay que recordar que en el reino del sur teníamos la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de los levitas que ministraban en el templo en Jerusalén. Y Ezequías era uno de los llamados reyes buenos de la antigüedad. Usted puede ver la historia en Segundo de Reyes 18. Al principio dice que él empezó a reinar muy joven. Y fíjense lo que dice estos tres versículos para que se dé una idea de la reputación moral y de la fe del rey Ezequías. Dice la escritura, en Yahweh Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Yahweh, que Yahweh prescribió a Moisés, y Yahweh estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Esas palabras, ¿a quién se le parecen? A lo que se dice de José, por ejemplo, que era tan leal que todo lo que hacía Dios lo hacía prosperar. Lo mismo se dice de Ezequiel, porque antes de él hubo reyes malos, descuidados, que abandonaron el culto y el templo lo tenían todo descuidado, era un basurero. Y cuando él llegó al trono, él mandó a limpiar, a restaurar el templo. Se habían olvidado los mandamientos y él se dio a la tarea de cumplirlos. Y lo primero que hizo, ¿sabe cuál fue? Quitar todos los lugares altos de adoración donde el pueblo adoraba ídolos. Derribó altares paganos y restableció la fe en el auténtico Dios en toda la nación. O sea, fue un rey reformador, obediente a la palabra, comprometido. Pero vean, ¿por qué digo esto? Porque alguien dirá, bueno, cuando tú eres bueno, obedeces a Dios, te portas bien, cumples mandamientos,
pues yo creo que tu vida debe ser color de rosa, nunca vas a tener problemas. A uno llega a pensar eso, ¿verdad? No, no, si tú vas derecho con Dios, tú olvídate, nunca vas a tener ningún problema. No, así fue Ezequías, un rey justo, un rey obediente a la palabra, pero tuvo su gran prueba. Esa fe que resiste la intimidación, ¿cómo fue superada? Aquí vamos a entrar rápidamente al proceso. ¿Cómo fue que esta amenaza del pueblo asirio en contra de Jerusalén, la capital del reino de Judá, donde Ezequías era el rey, cómo se superó? Porque realmente era una prueba imposible, realmente. Fíjense lo que dice la historia bíblica. Vamos ahora a Segundo de Reyes 18, 14 al 16. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Yahweh y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Qué nos dice esta historia? Bueno, él tuvo un primer error, y eso nos enseña que aún las personas justas pueden llegar a tal miedo que toman la iniciativa de tomar decisiones equivocadas. ¿Cuál fue el error inicial de Ezequías? Tratar de negociar bajo la presión de la amenaza del rey para que lo dejara en paz. Entonces él le dijo al rey: oye, pues dame chance, ¿no? Perdóname, mejor dame un tributo que pueda yo pagarte para que te vayas y nos arreglamos. Entonces el rey de Asiria le puso un tributo de grandes cantidades de oro y plata, y esto lo hizo para evitar el conflicto. Y muchas veces nos vamos a ver así tentados, de que llega alguien y dice: te voy a embargar porque no sé, no pagaste. Y pues a ver cuánto me cobras. O sea, inmediatamente queremos arreglar las cosas, ¿no? A nuestra manera. Entonces él ofreció tributo, y como no tenía para pagarlo, ¿de dónde sacó el oro? Pues fue y quitó las puertas chapeadas de oro que él mismo las había puesto para ir a pagar el tributo. O sea, él mismo fue y sacó del templo de la casa de Dios los tesoros para pagar y quitarse el problema. Entonces aquí la enseñanza clave es que aún los hombres de fe como Ezequías pueden tener momentos de debilidad donde flaquean y no confían en Dios y tratan de arreglar el asunto a su manera. Ahora alguien dirá: ¿hizo bien, hizo mal? Pues habría que estar en sus zapatos, ¿verdad? Como representante, el rey que era, pues el problemón era grande y lo quiso arreglar ofreciendo el tributo. Pero vean, ese fue un primer error. Bajo presión, uno puede hacer cosas que no se deben de hacer, pero esto es la parte humana. Número 2, la decisión clave que al final ayudó a cambiar todo este escenario fue no responder a la intimidación. Y fíjense, Segundo de Reyes 18:36 dice que lo que el rey le ordenó hacer a todo el pueblo de Israel mientras los asirios llegaban, lo rodeaban con todo el ejército y los amenazaban con palabras de intimidación, el rey les dijo: ustedes escuchen y no hablen. Y literalmente dice: el pueblo se cayó. Porque vean, cuando es muy fácil, eso yo lo veo mucho en mi trabajo como psicólogo. Las personas tienden más fácil a reaccionar que mantener la calma. Esto se da en todas las relaciones, ¿verdad? De repente en el matrimonio, díganme si no. Si uno se enoja y empieza a perder el control y a pelear y todo, ¿qué hace el otro? Pues casi siempre responde, y ahí se empieza uno
a dar. Es muy difícil quedarse callado cuando alguien te cae encima y te empieza a tirar. No reaccionar es difícil. Lo más fácil es reaccionas, te defiendes y agredes, me agredes, te agredo, me dices, te digo y ahí empiezo. Por eso esta primera acción, por simple que parezca, el callarte, cuando alguien te amenaza, te ofende, te intimida, pues es una estrategia muy efectiva. Y por eso aquí pongo que no toda voz merece respuesta. A veces la fe no responde, simplemente decide no escuchar o escuchar y no responder. Entonces, esa es una buena estrategia, la verdad. Porque si usted reacciona, la gente fácilmente escala. En los matrimonios hay casos donde, oiga, empezamos ahí a discutir por algo pequeñito y terminamos golpeando. Eso se llama escalar. Y ahí la recomendación hay que frenar, porque si uno de los dos no calla y no cede o no se retira, quién sabe cómo terminen con chichones los dos. Y fíjense lo que dice este pasaje, Segundo de Reyes 19:14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Aquí empieza el cambio. Los embajadores asirios. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Dios y las extendió Ezequías delante de Yahweh. Porque luego vino la parte diplomática. Le mandaron cartas de parte del rey asirio para poner las condiciones para que se rindiera. En pocas palabras, tienes que hacer todo esto y te dejamos vivo. Pero obviamente pues eran condiciones desfavorables. Y aquí fue lo más importante. Él era el rey, él era quien tenía que decidir, dar una respuesta, pero dijo, no, ahora no. Ya me equivoqué la primera vez, ahora voy a llevarlas al templo delante de Dios y presentárselas para que Él me diga qué hacemos. Ahí estuvo la segunda cosa acertada. La primera fue no responder a las amenazas. La segunda es ir y consultar con Dios. Al llevar la crisis a la presencia de Dios, fíjense bien cómo Él no analiza la situación por su cuenta. No la discute, no la negocia. Tampoco entra en pánico. Llevó el caso directamente a Dios. Y aquí tenemos un principio poderoso. La fe no niega el problema, lo coloca en el lugar correcto, la presencia de Dios. Entonces las cartas fueron puestas delante de Dios y él dijo, Señor, pues aquí te traigo este problema. Tú dime qué hacemos. Y esto es la decisión más sabia que debiéramos de hacer, pero que en la realidad a veces no aplicamos, siendo honestos. ¿Qué dice la Biblia? Segundo de Reyes 19:6-7, a través del profeta Isaías. Fíjense lo que fue la respuesta de Dios. E Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, porque Ezequías mandó una comisión que fuera con el profeta Isaías para ver qué Dios respondía. Así ha dicho Yahweh, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Se fija la respuesta, Dios le dice, no se han metido contigo, se metieron conmigo. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. ¿A quién se refería? Al rey Sennacherib. Fíjense la respuesta, Le dice el profeta, vayan y digan al rey de Judá que yo he oído. Por eso dije al principio, las amenazas que dieron no solo fueron escuchadas por el pueblo, Dios la escuchó. Y cuando blasfemaron contra él, ahí se metieron en problemas. Número 4, la fe se fortalece cuando escuchan la voz correcta. Dios responde por medio de Isaías diciéndole al rey, no temas, yo me voy a hacer cargo de este asunto. Y aquí, ¿cuál es el principio? Una sola palabra de Dios tiene más peso que 1000 amenazas del enemigo.
Y aquí es donde ya se empezó a decidir todo. Cuando Dios tomó el problema en sus manos, cuando Dios dijo, no te apures, yo lo voy a resolver y te voy a decir cómo. Obviamente él no tenía la solución, pero cuando Dios toma los problemas en su mano, pues siempre va a haber una salida. Y a veces muy ilógica, pero siempre muy acertada. Y aquí tenemos un principio. La fe verdadera no se rinde ante la presión externa, sino que se fortalece en la confianza en Dios. Y esto fue lo que ocurrió. Vean el pasaje, qué fue lo que ocurrió en la verdad. Segundo de Reyes 19, 32 al 35. Por tanto, así dice Yahweh acerca del rey de Asiria. Fíjense la consigna, la respuesta. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, o sea, ni una flecha nos va a caer, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Dios. Tómala. Él dijo, ahorita voy, entro fácil y conquisto y los agarro como si nada. Dijo el Señor, aquí no metes ni una flecha. Así como viniste, así te me vas a ir. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ven cómo todavía el amor a David sigue hasta el día de hoy defendiendo al pueblo de Israel. La fe de un hombre como David sigue cubriendo y protegiendo a su pueblo hasta hoy. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahweh y mató en el campamento de los asirios. ¿A cuántos? 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí todo era cuerpos de muertos. En una sola noche. Entonces aquí llegamos a la intervención poderosa de Dios. Segunda de Reyes 19:35, lo acabamos de leer. 185,000 soldados asirios derrotados en una sola noche. Y ahí podemos ver una foto, ¿no? El ángel, un solo ángel le enseñó con una espada, mire, a todos se los llevó en una noche. El campamento quedó lleno de cadáveres. Y Ezequías no ganó la batalla. Él no movió un dedo. Dios la peleó por él. Y ese fue el resultado. Una victoria total. Ni un soldado quedó en pie. Y vean aquí otras imágenes y un principio. Cuando la fe se mantiene firme, Dios se encarga de lo imposible. A la mañana siguiente el rey Sennacherib se levanta y lo que encontró en todo el campamento fue un montón de muertos. Y él solo se quedó. ¿Y qué tuvo que hacer? Lo que ya estaba escrito, regresarse por donde llegó, humillado. Imagínense cuando llegó allá a Siria, esperando como siempre se acostumbraba, que él llegara con todo ese ejército victorioso y presumiendo sus victorias, llevando rehenes, llevando tesoros, y que ahora lo ven llegar solo. Pues, ¿qué pasó contigo y el ejército? Pues no, ¿cuál ejército? Llegué solo, derrotado, humillado por el Dios de Israel, con el que se había metido. Ese fue el problema. ¿Y qué dice la escritura? Vean, capítulo 19, versos 36 y 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, la capital de Asiria, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Arad, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. O sea, sus propios hijos lo mataron. Y así fue como terminó la vida de este rey tan conquistador, tan famoso, en una tragedia como resultado de haber blasfemado en contra del Dios de Israel.
Y llegamos así al final, la aplicación de esta enseñanza. Hoy muchos viven quizás bajo presión, con ansiedad, con miedo al futuro, escuchando voces negativas. Pero la pregunta no es ¿qué está pasando afuera? La pregunta importante es ¿a qué voz estás prestando atención? Porque si bien es cierto, no podemos negar, aún los creyentes vivimos asediados por problemas, dificultades de todo tipo, bajo presión. La ansiedad es uno de los síntomas más comunes que la gente hoy tiene ante cualquier problema. Yo atiendo casos de ansiedad, mire, todas las semanas, porque tuvieron la pérdida de algún familiar, por situaciones económicas, por el miedo al divorcio, a X cosa. Y ahí la pregunta es, ¿te está dominando más la situación que te genera temor, intimidación? ¿O estás escuchando otra voz que te da esperanza? Y aquí vienen algunas frases que quiero que repitan conmigo. El enemigo no siempre necesita destruirte, le basta con hacerte dudar. Y vaya que hay creyentes que también vivimos estas situaciones y ahí nuestra fe se nos diluye, se nos cae porque decimos, Señor, pues ¿qué pasó? Y ya lo vimos, Ezequías era un rey justo y a pesar tuvo que pasar una gran prueba, como señal de que ser justo ante Dios no garantiza que no tengas que enfrentar problemas. Pero recordar que los problemas son para fortalecer tu fe si realmente confías. A ver esta otra frase. La intimidación pierde poder cuando la fe deja de escucharla. Ya lo vimos aquí, cuando vengan esos pensamientos de temor, de angustia, de desesperación, no los escuches. Trabaja para que tu mente se conecte con los principios de fe que te motiven. ¿Sabían ustedes que la mente se puede reprogramar? Yo utilizo mucho ejercicios, y esto tiene que ver con la fe, donde pongo a la gente que se relaje y se desconecte de los problemas, porque ¿sabe usted qué es lo que hace que el problema se vea más grande? Que la gente se la pasa dándole vuelta al asunto. Es que debo dinero, lo tengo que pagar en 15 días, y luego al día siguiente faltan 14, y luego 13, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a sacar? ¿Y qué pasa si no lo pago? O sea, le da vuelta. La gente que repiensa y repiensa se atora. Y además pues no logra gran cosa porque solo recalenta la cabeza y no encuentra salida. Entonces la solución a veces, de verdad, es simple. Relájese, ponga su mente en las promesas de Dios, fortalezca la confianza, y no es un acto de negligencia, porque alguien dirá, no, pues ¿a poco con eso vas a arreglar todo? No, pero es la mejor alternativa que estar enfocándome en el problema y repensándolo. Yo relajo mi mente, pienso en las promesas de Dios y como a Ezequiel le digo, Señor, pues yo no sé qué hacer, yo no tengo la solución, así es que voy a confiar en ti, tú dame salida, y la salida llega. Y no porque sea algo mágico, es porque empieza a actuar el poder de Dios. Esta otra frase, no toda batalla se gana peleando, algunas se ganan solo confiando. Porque de veras dirá, ¿y qué hizo el pueblo? Nada. Nada. Solamente decir, Señor, aquí está el asunto, te transfiero el problema, tú resuélvelo. Y el Señor lo tomó muy en serio porque el rey Sennacherib se metió con él. Todo fue un milagro donde lo sobrenatural, el poder de Dios actuó. Porque si lo vemos realistamente, Ezequías no tenía el mejor ejército, ni tenía estrategia, y la ventaja numérica pues lo superaba. Pero lo que sí tenía, y fue lo que lo salvó, fue la confianza en Dios. Eso fue la diferencia. Vamos a leer esto. Cuando decides creerle a Dios
por encima del miedo, lo que parecía una amenaza se convierte en un escenario para ver el poder de Dios. Seguramente si ahorita alguna de las personas que va a ver la enseñanza está pasando por un momento de angustia, de tribulación, de prueba, de mucho temor, esta es la enseñanza. Confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer. No es fácil porque el ser humano intenta hacer algo. Por eso cuando Dios dice, espérate, siéntate, yo me encargo, la gente dice, debiera de ser la mejor respuesta. No, ay, qué padre. Yo me siento, Señor. Si tú me dices que aquí me quede quietecito y tú lo vas a resolver, para mí perfecto, pero créanlo que no. Hay gente que dice, ¿de veras no tengo que hacer algo? Es que yo quiero hacer algo, yo quiero ayudarte, Señor. Y a veces Dios dice, te digo que te sientes, que estés tranquilo. Yo ya lo voy a resolver, pero eso también nos cuesta. Así es de que si en este momento pasamos por una situación que requerimos una respuesta del Señor, lo mejor es confiar en Él, llevarle delante de Él. Y esto es literal, ¿eh? En algún momento podemos hacer lo que hizo Ezequías. Señor, aquí están estas cuentas que tengo que pagar y no hay. Pues ahí lleva la cuenta, inclínate, arrodíllate y pon ahí las cuentas por pagar. Señor, aquí está. Aquí tengo esta notificación de un abogado, no sé, lo que sea, y las ponemos delante del Señor y el Señor ve y escucha. Ya lo vimos hoy. Y también responde. Así es de que el día de hoy vamos a terminar dando gracias al Señor por esta enseñanza que nos ayuda a entender cómo vencer la intimidación, los momentos de miedo, de angustia, confiando en el Eterno. Shalom y bendiciones para las personas que van a ver la enseñanza. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.